El equipo del doctor Callejas del Hospital Clínico San Cecilio de Granada se hizo muy conocido al comienzo de la pandemia porque fueron pioneros en la aplicación de corticoides para tratar la gravedad de la COVID-19. Hoy vamos a hablar con él, con el responsable de la unidad de enfermedades sistémicas y autoinmunes de este hospital, con el doctor Callejas, un profesional al que el pasado año otorgaban la Medalla de Oro de Granada por su contribución a la pandemia. Hoy nos explicará lo que están haciendo en torno a la investigación en el área, como decimos, de enfermedades autoinmunes. Mucho se ha avanzado, lo vemos enseguida. Doctor José Luis Calleja, uno de los mayores expertos en enfermedades sistémicas y autoinmunes. Lo tenemos aquí en Andalucía, en concreto en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio del PTS en Granada. Vamos a hablar de muchas cosas durante esta entrevista, de la investigación que se hace aquí en esta área, pero antes queremos darle la bienvenida a Conciencia y preguntarle cuánto ha avanzado la investigación en enfermedades autoinmunes en los últimos años. Doctor Calleja, bienvenido. Muchas gracias, Fátima. Bueno, pues ha avanzado a pasos agigantados gracias a que efectivamente existen cada vez más unidades dedicadas a enfermos específicos con enfermedades autoinmunes sistémicas que aglomeran, digamos, de alguna forma a un número importante de pacientes, y eso es muy importante para poder investigar, ¿no? Entonces, el hecho de que existan estas unidades con ese volumen de pacientes pues nos facilita mucho este tema. Es muy amplio el campo de las enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de algunos de los estudios más importantes de la unidad a la que usted pertenece. La nutrición es fundamental. Cada vez que venimos aquí, cada vez que hablamos con un médico, con una doctora, con una investigadora o un investigador, nos dice que en la investigación científica y en la práctica clínica se dan ustedes cuenta de cuánto afecta lo que comemos, lo que ingerimos, lo que bebemos. En el caso de las enfermedades autoinmunes, en el caso del lupus en concreto, ustedes están en pleno estudio. Cuéntenos qué están encontrando. Bueno, pues esto llevamos ya unos años trabajando con este tema. Fue un trabajo que se inventó el doctor Ortego Centeno en un trabajo fin de máster, de ver cómo influía la dieta mediterránea en la actividad de los pacientes con lupus, y a partir de ahí con el grupo de Blanca Rueda y María Correa, que son dos compañeras espectaculares investigadoras, pues empezamos a investigar este tema y vimos que efectivamente aquellos pacientes con lupus que hacían una dieta mediterránea, pues su lupus iba mejor desde el punto de vista tanto clínico, en las manifestaciones que con frecuencia tiene, pero también en las manifestaciones inmunológicas, en los análisis que nosotros vemos en las pruebas cuando viene el paciente a la consulta. Y eso la verdad es que nos pareció muy interesante, y de hecho a partir de ese estudio, el que se llamaba LIDIMED, de lupus y dieta mediterránea, pues surge este estudio que se llama NutriLED, que lo que pretendemos es ver cómo el aceite de oliva, que nos parece que es un alimento fundamental, ¿no? y lo que lo tenemos en nuestra dieta, pues cómo influye en estos aspectos, ¿no? Tanto en la actividad del lupus desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de las pruebas complementarias. Y bueno, hemos tenido la suerte de colaborar con DECOP, que nos aporta el aceite de oliva, y estamos muy ilusionados con este proyecto. ¿Y qué están viendo? ¿Cuál es la diferencia entre los pacientes que toman aceite de oliva y los que no lo toman? El aceite de oliva es el segundo papel que estamos viendo, ¿no? Pero la primera parte, que era lo de la dieta mediterránea, la verdad es que hemos sacado varias publicaciones y los resultados han sido súper concluyentes, ¿no? Es decir, nosotros, la actividad de la enfermedad autoinmune, en concreto el lupus, tenemos unos criterios, digamos, para valorar si existe más actividad o menos numéricamente, y también insisto en el tema de la autoinmunidad en las pruebas complementarias, que para nosotros son muy importantes. Y hemos visto que en aquellos pacientes que efectivamente hacen una dieta estricta o una dieta mediterránea, su lupus va francamente mejor que los pacientes que no la tienen. Y yo creo que esto es una línea muy importante de investigación, ¿no? Ustedes investigan, avanzan, pero es importante también que tanto los pacientes como los médicos de atención primaria conozcan de cerca un poco mejor cada vez las enfermedades autoinmunes. Esto es para un diagnóstico precoz y también para que el propio paciente sepa gestionar su día a día y lo que le está sucediendo. En este sentido también tienen abiertas dos líneas de investigación o dos aulas. Cuéntenos. Pues sí, efectivamente, hemos observado que muchas veces los pacientes vienen con cierto retraso a la hora del diagnóstico, y claro, cuanto antes se diagnostiquen esta enfermedad muchísimo mejor. Entonces, pues también a través de la colaboración con la Universidad de Granada, hemos tenido la suerte de tener al doctor Ortego, que es catedrático ahora, pues hacer acuerdos de colaboración en la industria farmacéutica, intentando
buscar el perfil de pacientes que pueden beneficiarse de nuestra consulta. Y entonces tenemos dos colaboraciones con Laboratorio SUCA y con Laboratorio GSK, que vamos a hacer dos aulas, una va dirigida a enfermos y otra va dirigida a médicos de atención primaria, y la idea es que transmitir cuáles son el perfil de paciente que tienen que tener un poco en mente de que pueda tener una enfermedad autoinmune sistémica para que nos lo deriven lo antes posible para hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Y en cuanto a la guía de pacientes, ¿qué contenido va a llevar? Uno de los estudios de los acuerdos que tenemos con la universidad es el aula de nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una complicación grave de los pacientes que tienen lupus, y la idea que tenemos es, en este caso, no informar a los médicos, sino dar una directriz a los pacientes, una aula formativa para que explicarles qué es la nefritis lúpica, cuándo pueden tener ellos la idea de que puedan tenerla y, digamos, de alguna forma que sepan el abordaje que tenemos los médicos para tratar esta complicación tan importante que tienen los pacientes con lupus. Hemos hablado de nutrición, de lo importante que es, pero hay otro campo que también es fundamental, el de la psicología. En el caso de las enfermedades autoinmunes y en el caso de cualquier enfermedad, un paciente que gestiona bien lo que ocurre en su forma de percibir y de llevar la enfermedad es un paciente que ya llevará mucho adelantado, ¿verdad, doctor? También tienen otra línea de investigación con la doctora Isabel Peralta, que pasó por Conciencia no hace mucho. Pues sí, pues la doctora Isabel Peralta, a la que le mando un beso muy fuerte, que ya es catedrática, pues lleva muchísimo tiempo trabajando. Con ella hemos trabajado en estrés, pero también en sexualidad, que es un tema muy interesante de los pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Pues porque es un tema como que se tiene como de tabú, ¿no? Que el paciente a veces le cuesta trabajo contarlo con el médico, al médico le cuesta trabajo preguntarle al enfermo, y es un tema fundamental para su calidad de vida. Entonces, bueno, nosotros de hecho dirigimos una tesis y tenemos publicada varios artículos de sexualidad de los pacientes con lupus, y claro, la percepción que tienen las enfermas y los enfermos, pues cuando están enfermos, que tienen una enfermedad crónica, que están tomando corticoides, que se ven hinchados, que tienen, pues su vida sexual se ve absolutamente alterada. Entonces es un tema muy, muy importante que hay que tratar con estos pacientes en la consulta. Y bueno, pues siempre quizás es de la lista de problemas de los últimos que tenemos, pero insisto que para nosotros es un tema muy importante. Y con la doctora Peralta, pues que lleva muchísimo trabajando con el tema del estrés, pues ahora hay un acuerdo de colaboración. Hace poco tuvimos una charla también divulgativa con los pacientes que nos estuvo hablando del estrés, la enfermedad autoinmune sistémica, y es otro tema fundamental que hay que controlar en los pacientes, muy, muy importante. ¿Hay una unidad de apoyo específica en...? No. Ese es un problema, ¿vale? Porque muchas veces pasa como con todo, Fátima, o sea, la sexualidad es muy importante, pero deberíamos tener un sexólogo, el estrés es muy importante, pero claro, aquí el tema es un poco de la infraestructura que tenemos. O sea, yo creo que lo más importante, es muy importante identificar cuáles son los problemas para luego intentar poner una solución, ¿no? Pero primero está clarísimo que si no lo identificas, y está clarísimo que la labor de un equipo de psicólogos en estos pacientes, y muchas asociaciones lo tienen dentro de su papel, ¿no? En la asociación, porque yo creo que ayuda muchísimo, por Claro, supuesto. porque estamos hablando de enfermos crónicos, no se curan las enfermedades autoinmunes. Ustedes consiguen controlar la sintomatología, pero son enfermos de por vida, con lo cual el apoyo psicológico durante todo el proceso, o al menos durante las crisis o las etapas más duras, es importante. Claro, nuestros enfermos van... Hay varios tipos de evolución, pero habitualmente cursan por brotes. Es decir, nuestros enfermos son enfermos crónicos, que habitualmente los tenemos muy bien controlados con la medicación, lo intentamos, ¿no?, con la menor medicación posible, con los menos efectos secundarios que tienen, pero en cualquier momento pueden hacer un brote de su enfermedad, ¿no? Y eso es lo que intentamos de alguna forma, con la revisión, el análisis de sangre que les pedimos, intentar adelantarnos al paciente que va a hacer un brote. Y efectivamente, y eso lo comentaba la doctora Peralta, el hecho de saber que en cualquier momento tienes la espada de Damocles, que puedes tener un brote, eso afecta muchísimo psicológicamente a los pacientes, y pues ya te digo que sería interesantísimo tener un gabinete psicológico para que los pacientes pudiesen controlar toda esta sintomatología y todo este problema. Habla de esa espada de Damocles, pero hay otra, la genética, la pregunta sobre si condiciona, es hereditaria, entre comillas, ¿no?, la enfermedad sistémica, la enfermedad autoinmune. ¿Lo es? No. Vamos a ver, yo creo que hay que dejarlo bien claro. Una cosa es que tenga una predisposición genética y otra cosa es que se herede, ¿vale? De hecho, muchas veces nuestras pacientes, nuestras enfermedades, sobre todo las pacientes con lupus, que son mujeres y mujeres en edad fértil, siempre nos preguntan, ¿mi hijo va a heredar? No.
Esto no se hereda. Otra cosa es que haya una predisposición genética, y en eso llevamos también muchísimo tiempo trabajando con el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Con el Instituto López Neira. Sí, el doctor Javier Martín, que es un crack del tema, no solamente en pacientes con lupus, sino en otras enfermedades. Estamos trabajando en artritis de células gigantes, en pacientes con esclerodermia, en pacientes con uveitis. O sea que el abanico de enfermedades autoinmunes donde hay una base genética es amplísimo. Participan ustedes también con el registro de enfermedades autoinmunes, con el registro del Grupo Español. Es importante la coordinación nacional para seguir avanzando, ¿verdad? Esto, Fátima, es clave, ¿vale? Y eso tienen que tenerlo en cuenta todas las personas y sobre todo nuestros gerentes. Tienes que tener en cuenta que nuestras enfermedades son enfermedades raras, y para conocer bien la historia natural y el desarrollo de la enfermedad y qué factores influyen, es muy importante tener un número importante de pacientes. Claro, si yo tengo X, el otro tiene X y el otro tiene X, si juntamos todos esos pacientes tenemos un volumen de enfermos muy importante para saber y poder obtener conclusiones. Entonces los registros son claves. Nosotros trabajamos con el registro español de la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, con la doctora Carmen Pilar Simeón en el registro de esclerodermia, pero tenemos también el registro de lupus, el registro de vasculitis, de sarcoidosis, de IgG4. Llevamos como 8 o 9 registros nacionales de enfermedades autoinmunes sistémicas. Para investigar es muy importante tener pacientes y tener también, y a ello vamos ahora, personas que participen en los ensayos fundamentales. Ustedes también están inmersos en varios ensayos clínicos con la industria farmacéutica. Querían hacer un llamamiento a que las personas, en este caso con enfermedades autoinmunes, participen en ellos, ¿verdad? La única forma de que evolucione la medicina, sobre todo los tratamientos, es con los ensayos clínicos. Es decir, hay que de investigar, y esa investigación parte sobre todo de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces ahora es un momento importante y álgido para la enfermedad autoinmune sistémica, porque se ha visto que hay nuevos fármacos que son muy útiles, y esto ha abierto la puerta obviamente para que la industria farmacéutica pues apueste en nuestras enfermedades. Pero claro, nosotros, para poder aportar enfermos, los enfermos tienen que quedar. Muchas veces asusta al paciente decir que entra en un ensayo clínico, pues por las dudas que tienen, porque no sabe si va a entrar en el grupo del medicamento, del grupo placebo. Pero yo creo que los pacientes, yo lo decía en un podcast hace poco, tienen que tener la tranquilidad de que detrás del ensayo clínico no solamente está el laboratorio, está el hospital, sino también están sus médicos, ¿no? Y que nosotros no vamos a hacer en ningún momento ninguna cosa que no aporte un beneficio para los pacientes, pero que muchas veces también es importante ese sacrificio, entre comillas, que tiene que hacer el paciente, de evitar ese susto de participar en un ensayo clínico sabiendo que va a estar absolutamente controlado. Y insisto que la única forma de que aparezcan nuevos tratamientos para controlar estas enfermedades es a base de ensayos clínicos, si no, nos estancamos, es imposible. Estamos ya finalizando la entrevista, y aunque creemos que ha pasado, todavía no ha pasado, estamos aún en pandemia por el coronavirus. Usted y su equipo fueron pioneros en el uso y en la contundencia con la que decidieron utilizar corticoides al comienzo de la pandemia para tratar la COVID-19. Lo vimos en medios de comunicación nacionales, lo vimos en investigación, en muchísimos artículos internacionales. Lo tuvieron muy claro desde el principio, doctor Callejas. Pues sí, lo tengo muy claro, porque la verdad es que cuando nos enfrentamos al coronavirus, yo siempre digo que no teníamos ni idea de lo que estábamos viendo, ¿no? Y eso me lo enseñó también mi profesor, el doctor Teo, que me decía: José Luis, cuando no sepas lo que tienes, trátalo a lo que más se parece. Y el COVID, la tormenta de citoquinas que se parece mucho a una cosa que vemos en los pacientes con enfermedad autoinmune, es una complicación, la tormenta de citoquinas, y los tratamos con corticoides, y por eso surgió la idea de que se trataran con corticoides, pero no fue idea nuestra, o sea, fue idea de mucha gente del hospital. Y luego tengo que decir que gracias a que esa fuerza con la que transmitimos la idea de que pensábamos que los corticoides tenían que ser, pues todos los compañeros que estaban viendo enfermos en la planta con coronavirus pusieron corticoides. Enseguida empezamos a ver la evolución tan favorable, lo publicamos, y eso fue ya un poco lo que cogió un poco la carrerilla. Pero insisto que nosotros fue un poco, digamos, la llama, pero toda la explosión fue en el hospital, no para nada las medallas son nuestras, sino de todo el hospital, que se puso las pilas para poner los corticoides a estos pacientes. Y de los 30 años que lleva usted investigando enfermedades autoinmunes, de hecho es el responsable de la unidad de enfermedades sistémicas y autoinmunes del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Enhorabuena por tanta investigación. Muchísimas gracias a usted y a su equipo, y esperemos verle pronto con más noticias sobre esas líneas tan interesantes de investigación científica. Gracias, doctor Callejas. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a todos.
Interesantísimo el trabajo que hacen en investigación en el Hospital Clínico San Cecilio y que nos cuentan siempre que vamos a visitarlos. Hasta aquí el programa de hoy.